Hola, buenas noches, América Latina. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al grupo de Endos Buenas Notas. Les enviamos nuestros más cordiales saludos a los doctores aquí presentes. Mi nombre es Grey Espinosa y seré moderador durante esta sesión en línea. Buenas tardes, Grace. Me presento, soy el doctor Ernesto Castro de México. También seré moderador en esta sesión. De mi parte, también les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en la plataforma de Zoom y a todos los que están en Facebook. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica que tiene un objetivo común de disfrutar con pasión de la endodoncia. El tema de hoy es importancia de la reconstrucción preendodóntica, que estará a cargo de los doctores Nes Rodríguez y el doctor Rodrigo Morales. A continuación leeremos el currículum del doctor Nes. Nuestro compañero realizó su formación profesional en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Facultad de Odontología, en la licenciatura en cirujano dentista. Y el posgrado lo realizó en la misma universidad con la maestría con especialidad en endodoncia. Él es editor de artículos, conferencista, expositor, docente, profesor en el Diplomado de Endodoncia en el Instituto de Investigación y Especialidades Estomatológicas del Istmo de Tehuantepec, esto en Oaxaca. Asimismo, nuestro compañero administra una clínica dental Ortega en Pochucla, Oaxaca, en la cual realiza práctica privada a la endodoncia y restauración. El currículum del doctor invitado Rodrigo Morales. Su licenciatura del 2009 al 2014 la hizo en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y hizo el curso de estética dental avanzado impartido por el doctor Guillermo Pimentel, con valor del 2014 al 2015. En el 2015, catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca como profesor. En 2019, programa de vinculación e intercambio clínico con la Universidad Autónoma Nacional de México en el área de prótesis e implantología. Maestro invitado como expositor con el tema de visión y aplicación de la rehabilitación bucal actual. Maestro invitado como expositor en el tema de oclusión y restauración dentaria. Maestro invitado como expositor en el tema alternativas en odontología biomimética, impartido a alumnos de pregrado de licenciatura en la Universidad URSP. Maestro invitado como expositor en el tema visión y aplicación de la odontología biométrica, impartido a los miembros del Consorcio Odontológico Transnacional Toluca, Estado de México. A todos los participantes que están en la transmisión por Facebook Live, se les invita a dejar sus comentarios y dudas y al final daremos lectura a sus preguntas para que los doctores puedan responder. Doctores, compañeros y amigos, bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias, Gates. La verdad, muchas gracias a todo el grupo por la invitación. Yo estoy muy contento, al igual que mi amigo el doctor Rodrigo, precisamente por presentar el día de hoy el tema de reconstrucción preendodóntica. Yo creo que es un tema que nos interesa a todos como endodoncistas y aunque tal vez no es algo que estamos tan habituados a hacer, porque yo es algo que apenas empecé a realizar, creo que necesitamos empezar a comprender ciertos conceptos, ciertos principios, y sobre todo de la mano de alguien que sabe de esto, que son los rehabilitadores. Últimamente siempre he dicho la misma frase, que el mejor consejo que le puedo dar a nuestros amigos endodoncistas es siempre hacerse de un buen amigo rehabilitador. ¿Por qué? Porque nos va a aclarar muchísimas cosas de adhesión, cuestiones protésicas para la restauración, y creo que ellos dominan más ese terreno. Así que pues me siento muy afortunado de tener a un gran amigo que es el doctor Rodrigo Morales. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la invitación de Endo Buenas Notas.
Maestro y amigo Suriel, un placer de nuevo compartir ahora ya un foro con colegas especialistas de tu rubro, que estoy seguro que les va a resultar algunos temas interesantes que vamos a tocar. La verdad es que sin duda es un tema que a veces pasamos por alto, pero que tiene demasiadas ventajas el hecho de visualizar clínicamente los objetivos que podemos alcanzar cuando nosotros tomamos el tiempo para visualizar una reconstrucción preendodóntica y así prevenir las catástrofes que más adelante vamos a presentar. Yo quisiera empezar diciendo que pues orgullosamente mexicano, orgullosamente oaxaqueño, nací, radico, ejerzo mi profesión en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ejerzo mi profesión desde hace más de 6 años. Tuve la fortuna de ser invitado a la máxima casa de estudios para formar parte de su grupo docente. La Facultad de Odontología de la UAPJO nos abrió las puertas desde el inicio como estudiantes de pregrado y nos formó, nos creó una visión crítica, nos introdujo en el universo de ideas y paralelos que existe para la formación de un odontólogo. Es imperativo recordarles o hacerles mención del hecho de que nuestra institución está conformada por un número importante, más de 75 catedráticos odontólogos formando estudiantes de licenciatura, y sin embargo el área de posgrado es una institución que está al lado de licenciatura, pero sin embargo ya son formaciones más personalizadas. Contrastan de manera importante la formación de licenciatura con posgrado, pero orgullosamente guapo, orgullosamente oaxaqueño. Quiero comentarles también que tenemos un proyecto que ojalá nos puedan seguir, que se llama Endo Oaxaca y 2 minutos de academia con los hashtags, donde surgió también una inquietud que llevamos hace más ya de un año realizando, que se llama De la endodoncia a la rehabilitación, donde no somos los mejores clínicos, no somos los mejores profesionales, pero compartimos el ejercicio que nosotros realizamos día con día desinteresadamente a raíz de esta crisis que surgió, porque estamos muy interesados en la formación que el odontólogo general puede llegar a tener durante este momento en el que estamos cursando. Por eso es que todos los jueves, desde hace más de un año, llevamos reuniéndonos en un promedio de 8 a 9 de la noche para conversar temas específicos de manera muy cotidiana, muy relajada, con una visión más de tips odontológicos, en la cual nos servimos a bien de compartir con la audiencia que nos sigue en Instagram. Maestro Suri. Muchas gracias por toda esta introducción y sobre todo pues muy contentos de estar ahorita representando lo que es el alma mater de la universidad, orgullosamente oaxaqueños como lo acabaste de decir. Y bueno, para ya entrar rápidamente al tema, bueno, quiero presentar este artículo que es realmente algo bastante interesante, empezar a conocer, al menos este estudio nos presenta las causas de por cuál, qué ha sido el problema de estos dientes tratados endodónticamente que tuvieron que ser extraídos, y habla de un número bastante importante, ¿no? En este estudio prospectivo que hicieron de 275 y 217 dientes fueron extraídos después de haber hecho un tratamiento de endodoncia en un seguimiento que se les hizo. Bueno, y realmente, ¿cuál fue la causa en este caso? Bueno, lo que encontraron es que todo esto ya lo sabemos porque hemos recibido nuestros propios casos en donde ha fracasado porque el diente nunca se rehabilitó. Siempre tenemos en mente que el paciente regresa con su referidor o inclusive si nosotros rehabilitamos en la segunda sesión ya nunca regresa. Y la causa principal es la pérdida pronunciada de tejidos dentales, más la configuración de la cavidad. Entonces, ya gracias a todas las cosas que hemos visto a través de todos estos años en la clínica, ahora se comienza a saber que realmente existen existen variables que debemos de considerar desde el punto en el que llega el paciente y hacer una planeación correcta. Ahora, dentro de estos dientes que fueron extraídos,
¿cuáles fueron las causas? La número uno fueron caries que definitivamente, lesiones cariosas sería la palabra correcta, no restaurables, ¿no? Donde realmente ya no se podía hacer una restauración, por lo tanto no se podía hacer un tratamiento endodóntico, y que también los dientes ya tenían fracturas no restaurables. Ahora, ¿qué sucedió con el resto de estos 275? Esos 57 dientes que todavía pudieron realizarse un tratamiento endodóntico, tuvieron que someterse a un tratamiento periodontal para poder todavía hacer el tratamiento de endodoncia y la restauración. Entonces, esto es como un llamado a la atención para que nosotros endodoncistas veamos, bueno, ok, estoy centrado en mi terapia, pero no estoy considerando la parte de la restauración en donde el paciente es una variable no controlable porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero tal vez podríamos hacer algo antes de que sucedan este tipo de problemas. Por lo tanto, lo que queremos decir en esta plática es que precisamente debemos tener un cambio de paradigmas en muchas situaciones, ¿no? Entonces, hoy con la odontología basada en evidencia, nos damos cuenta que estamos cada vez haciendo, de acuerdo a ciertas filosofías, una mínima invasión. Entonces, lo que se sugiere el día de hoy es realizar procedimientos en donde nosotros conservemos mayor parte del tejido. No importa, sin importar en este caso, porque aquí mi amigo el doctor Rodrigo va a hablar un poquitito sobre algo bastante interesante desde que me platicó de la biomimética. Es muy interesante y cómo se va adaptando a cada una de las disciplinas. Y precisamente esto puede resultar en la retención de por vida de los dientes naturales, porque eso es lo que nosotros buscamos con los tratamientos. Ok, bueno, este artículo se me hizo bastante interesante porque ya hablamos sobre el problema que sucede en la endodoncia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer para poder solucionar este tipo de eventos que están fuera de nuestro alcance con los pacientes? Y este artículo habla sobre una técnica en la cual voy a ir describiendo qué es lo que yo ocupo. Y aquí el autor Alonso de la Peña, en este Journal British Dental, nos menciona que la matriz seccional es la mejor manera de lograr un fuerte punto de contacto en restauraciones de clase 2, que es lo más común. Obviamente que si tenemos restauraciones en clase 1 es relativamente o aparentemente un poquitito más fácil, cuando en realidad a veces no lo es, pero hay muchas cosas que debemos de ir planeando, ¿no? Ahora, ¿qué es la matriz seccional? Es precisamente, aquí estoy poniendo un ejemplo de lo que al menos está aquí en México, que es el sistema B3 de Paloden. Y es un sistema de matriz, voy a hablar un poquitito también de otros sistemas que nos pueden ayudar en la práctica clínica y realmente nos pueden salvar la vida. En este artículo habla sobre ciertos puntos que voy a ir describiendo que nos pueden ayudar, sobre todo al momento de tratar un diente. ¿Qué es lo primero que nos sugieren estos autores? Primero, tener un campo operatorio lo más amplio posible. Debemos de saber, y esto va a sonar sumamente repetitivo, pero todo procedimiento tiene que ser bajo aislamiento. Ahora, ¿qué le vamos a agregar al aislamiento que nosotros hacemos como endodoncista? Es que siempre debe de ser lo más posterior al diente a tratar. En casos de premolares, tiene que ser inclusive hasta 2 dientes posteriores a tratar. Este ejemplo no lo muestra, pero siempre que sea posible, utilizar grapas que no tengan aletas. Entonces, es bastante importante tener este campo operatorio amplio para poder, en este caso, tener buena retracción de los tejidos y también ver las zonas de puntos de contacto que debemos tratar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice también que debemos de tener cuidado en cuando nosotros hacemos esta reconstrucción preendodóntica? Algo que en los inicios me fallaba muchísimo era colocar la grapa en el diente a tratar, porque en la formación en endodoncia te enseñan a tratar solamente un diente, y realizaba el aislamiento sobre el que voy a tratar y colocar una banda, una cuña o algo que me ayude a sellar es realmente complicado. Todo lo que vamos a mostrar el doctor Rodrigo y yo son cosas que nos han sucedido a nosotros, es la clínica que hacíamos hace tiempo y que ahora pues nos damos cuenta de lo que sucede.
Y precisamente esto lo muestro como un error para algo que ya no tenemos que hacer, porque si se dan cuenta tuve que colocar una barrera gingival porque precisamente era bastante complicado el sellado, la cuña de madera no adapta en esta zona, entonces es bastante engorroso y con mucha dificultad tener que hacer un aislamiento con esto. Por favor, lo pongo para que no se haga. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros en casos donde realmente se vuelve complejo? Que son las cavidades profundas, porque esto es lo que nos sucede del día a día. Bueno, esos autores nos siguen diciendo, primero, ok, yo ya realicé mi aislamiento, por lo tanto, no debo de estar peleado con que yo puedo tal vez retirar la zona o cortar esa zona interproximal del aislamiento para poder tener una mejor inspección y poder hacer una mejor retracción de los tejidos. Así que también aquí nos dicen que existen otras técnicas para poder completar el aislamiento. Entonces aquí va a ser sumamente complicado hacer el aislamiento si tengo el dique y es bastante difícil llevarlo a planos muy profundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a cortar esa parte del dique, sello con teflón esa parte de la cavidad, obviamente tengo que hacer la remoción de la lesión cariosa, y este otro artículo nos menciona sobre el remanente que puedo yo considerar viable para poder hacer una restauración. Y aquí, terminando con este caso clínico, lo que yo ocupé es el portamatriz de Toffelmer. Este sistema generalmente se centra en utilizar lo que es la banda matriz y el portamatriz y tener ciertos ajustes dentro de un órgano dentario para hacer una circunferencia. Muchos lo aprendieron a utilizar. Yo les confieso que en la licenciatura me costó demasiado trabajo utilizar esta banda matriz. Algunos autores, y de hecho fue creado, dicen que es mejor para el adosamiento con amalgama. Ahorita se sabe que ya no se ocupa la amalgama, o al menos ya no está recomendable porque los composites de resina nos ofrecen mejores características como materiales de restauración, pero es un buen sistema de banda matriz, lo cual yo ocupé aquí. ¿Y qué es lo que estoy intentando hacer en este molar? Como ustedes lo están viendo y lo estoy proyectando, es intentar volver a acercar el órgano dentario, ¿no? O sea, volver a hacer una configuración de 360 grados de estructura, tal vez ya no dental, sino también ya va a estar adherida, en este caso, a un composite o una resina, que ya vendrá la parte de la explicación sobre esto, pero es algo que yo les comparto que lo podrían realizar si es que ustedes tienen algún caso similar. Y estos autores nos siguen diciendo, como consejos o consideraciones a tratar. Lo más complicado siempre a restaurar van a ser las restauraciones de cavidad clase 2 que se encuentran por distal. Pero como les he dicho, o sea, y como lo mencionan esos autores, siempre lo más distal, posterior posible del diente a tratar, ¿no? Y si no tenemos diente adyacente en la parte posterior, pues nos vamos al diente que sigue. Y por eso muestro esta imagen de este segundo premolar, en donde no hay un primer molar adyacente, pero sí tengo el segundo, entonces me puedo tomar de ese diente para poder hacer el aislamiento. A veces esto va a costar un poquitito más de trabajo, pero realmente debemos de saber que el aislamiento es una inversión de tiempo. Por lo tanto, aquí nos sugieren ellos, la matriz debe exceder el margen gingival de la preparación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, esta es la radiografía de diagnóstico. Esta es mi banda matriz que yo estoy, en este caso, contorneando en la configuración de este premolar. Coloco un poco de teflón sobre lo que es la entrada del espacio de la cámara pulpar, elimino la lesión cariosa, estoy contorneando, tomo la radiografía y aquí en la radiografía tengo que ver exactamente que esta banda matriz esté debajo de la configuración de ese margen gingival de la cavidad. Es bastante importante ese punto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por consecuencia de esto? Que vamos a tener ahora sí unos 360 grados de una estructura para poder realizar
nuestro tratamiento de endodoncia. Ahora, esta es la radiografía final, y creo que todos los que estamos o realizamos un tratamiento de endodoncia, ya una vez que esta parte está conectada entre las dos cúspides, tanto una palatina y una vestibular, nos vamos a sentir mucho mejor haciendo el tratamiento de endodoncia. Yo creo que cualquiera le gustaría hacer un tratamiento de conductos en una cavidad. Entonces, ¿qué analizamos aquí? Que debe de estar perfectamente adosado y sellado en la parte marginal. ¿Qué debemos de ir considerando? Este es otro caso, no es el del anterior. Muestro de nuevo una radiografía de diagnóstico. Estamos evaluando el remanente que tiene, al menos para la técnica que al menos me sale hasta el momento. Espero en algún momento utilizar alguna otra técnica que me permita ser todavía menos invasivo. Es tener estos 2 milímetros que necesito de estructura dental para poder adherirme a esta superficie. Y como les he dicho, realmente el aislamiento lo más posterior posible. Aquí siempre hay dificultades a veces para poder lograr un aislamiento. ¿Qué es lo que necesito para poder completarlo? Pongo esa radiografía, perdón, pongo esta imagen o fotografía tal como está para mostrar lo que nosotros podemos hacer es intentar utilizar el hilo dental para poder invaginar ese dique, y ahora sí ya tengo un piso de la cavidad realmente expuesto. Y algo que creo que puede servir es aquí la utilización de sistemas de cuñas. Y las cuñas, al menos de acuerdo a mi formación y lo que me enseñaron a mí, es que vamos a tener siempre en este caso de una cavidad, una parte más pequeña y una en donde la cavidad expone más la parte del área de contacto. Siempre hay una más abierta, se podría decir, o tal vez rota que otra. Y a mí me gusta colocar la cuña siempre en el lado que tiene la mayor pérdida de la sustancia. A veces puede ser del lado vestibular, entonces por lo tanto colocaría la cuña en sentido contrario. Y el artículo nos sigue explicando, la cuña debe de permanecer por debajo del piso de la cavidad proximal. Esto es bastante importante. Entonces, si nosotros ya colocamos la banda matriz debajo de esta cavidad del margen, la cuña también debe de permanecer debajo del piso de esta cavidad proximal, porque debemos de ir modelando, en este caso, los perfiles de emergencia. Esto es una fotografía, tal vez intentando hacer esto que nos menciona los autores Alonso de la Peña y colaboradores, en donde queremos hacer esta reconstrucción lo mejor posible. Ahora, muestro esta radiografía de una elevación de margen profundo que yo realicé, porque no todas mis elevaciones de margen profundo fueron tan buenas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo en esta radiografía? De hecho, si notamos bien, hay un espacio, o un espacio muy grande, entre los dientes, ¿no? Entre los dos molares. Pero, ¿cuál fue el detalle en esta reconstrucción? Como bien acabamos de ver, dentro de la cavidad y el piso de esta misma, nosotros debemos de colocar la cuña debajo de este piso. ¿Cuál fue mi error? Colocar la cuña por encima del piso de la cavidad. A veces ajustamos correctamente la banda matriz hasta el piso de la cavidad en ese margen, pero si la cuña no va también debajo, vamos a tener problemas de este tipo, en donde vamos a tener esa convexidad en la banda matriz y no vamos a establecer el punto de contacto. Entonces también esto lo muestro como un error. Y algo que nos mencionan estos autores de este artículo es que nos dicen que ningún sistema matriz logra un punto de contacto similar al del diente intacto. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que
realmente, independientemente del sistema de matriz que ustedes utilicen, necesita mucha habilidad el operador para poder hacer o establecer un punto de contacto, que de hecho voy a explicar porque en este artículo precisamente habla o hicieron una evaluación de 4 sistemas y dijeron que cada uno de los sistemas no ofrece ventajas sobre todo, pero sin duda tiene características unas y distintas entre las demás. Entonces es bastante importante conocer que cada sistema o cada tipo de sistema de matriz es muy distinto y nos ofrece cosas muy diferentes. ¿Y qué es lo que nos dice este artículo? Primero, el sistema Tofirmar, que es una banda matriz, para lo que sí nos ayuda es para reconstruir el contorno proximal. O sea, si volvemos al caso que yo estoy explicando aquí, hay parte, en este caso, que fue removida de la parte de la cúspide palatina. Entonces, si yo hago mi configuración de este contorno proximal con mi banda matriz, ese es un sistema bueno para hacerlo, ¿sí? Me permite hacer ese contorno faltante en esa cara palatina. Aquí recuerden, me estoy ayudando de una banda matriz y de una cuña para poder hacer bien mi perfil de emergencia en esta parte cervical. Ahora, ¿qué es lo que nos sigue diciendo este artículo? Que para establecer un punto de contacto estrecho, ahí sí ya necesitamos las matrices seccionales, independientemente del sistema que ocupen. Aquí los autores mencionan utilizar el sistema B3 de Paludan o el sistema Garrison. Para esta fotografía no es ninguno de estos dos sistemas, pero dense cuenta que aquí ya reconfiguré el contorno de esta cúspide palatina, pero me auxilié de lo que es la banda matriz y en esta parte ya es más fácil reconfigurar el área de contacto, porque esto es lo que nos dicen esos autores. Para los sistemas de matrices ya es más fácil para ellos, esas matrices seccionales, establecer un punto de contacto más estrecho. Ahora, ¿de qué dependerá que esto funcione? Como pasos finales y para que esta restauración sea aceptable a largo plazo, se necesita hacer un pulido de esas zonas que ya fueron reconstruidas. Estos autores recomiendan el uso de tiras abrasivas y de discos Soflex para estas superficies proximales. Es bastante importante pulir lo suficiente para quitar las asperezas de nuestra resina. ¿Cómo podemos verificar esto? Mediante el uso del hilo dental. Si nosotros colocamos el hilo dental y este hilo dental se deshebra o se deshilacha, quiere decir que el punto de contacto todavía tiene ciertas asperezas y tiene ciertos bordes cortantes, lo cual eso nos indica que debemos de seguir puliendo esa restauración para poder evitar problemas periodontales. Y esta es la parte, cómo vamos terminando realmente esta configuración de nuestro tratamiento. Y como les he dicho, generalmente creo que a todos los que somos endodoncistas nos gustaría hacer un tratamiento endodóntico en donde tenemos esta configuración en cavidad clase 1. Creo que disfrutamos muy bien hacer el tratamiento así. Entonces, aquí le estoy mostrando realmente, tal vez podríamos pensar que es un poquitito más tardado realizar esto, pero recuerden que conforme nosotros hagamos los procedimientos, cada vez nos vamos a volver mejores en lo que hacemos. Y por tanto debemos de ir buscando, como lo dije al principio, un cambio de paradigmas en nuestro trabajo, en lo que nosotros ofrecemos a los pacientes, ¿no? Porque esto realmente es mucho mejor que dejar una restauración de cavidad en clase 2 y esperar a que el paciente regrese a su referidor.
¿Y qué es lo que estamos viendo? Realmente ya tenemos la reconstrucción, al menos parcial, en lo que el paciente regresa con nuestro referidor. Muestro también la radiografía final y el núcleo de resina que se realizó para poder hacer nuestra restauración. Aquí ya más adelante, nuestro amigo, el doctor Rodrigo, va a especificar y hablar un poquitito más sobre lo que nosotros queremos conocer de la parte de restauración. Y este artículo que nos menciona sobre una técnica, precisa, algo que yo ocupo, y también que aprendí, ahora que me tuve que involucrar para leer más, es que las técnicas que están publicadas en los artículos nos hablan sobre utilizar gole estándar. Eso quiere decir que es el material que se ocupa, no pueden ser algún sustituto o yo voy a ocupar esto. Se recomienda hacer lo que tal está descrito en un artículo. En este artículo, lo que nos mencionan para esta técnica, que seguramente muchos ya lo realizan, es que nosotros tenemos que redondear los ángulos agudos en esta parte de lo que es el piso de nuestra cavidad para poder ajustar, ¿no?, la matriz seccional y que nos genere esta concavidad. De ahí ajustar firmemente, inclusive nos menciona este artículo que podemos utilizar una pinza Mosco para ajustar. Déjeme hacer un poquitito de zoom en esta zona. Y ajustar esta cuña que pueden adaptar ustedes ya sea de madera, de plástico. Ahorita existen una gran infinidad de materiales y de sistemas de cuñas. Y recuerden, esta cuña tiene que estar debajo. Tanto la banda matriz tiene que estar debajo del piso de la cavidad como la cuña. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar aquí? Un sistema de resinas Flow. El autor recomienda Tetric N Flow sin polimerizar. Después de haber hecho nuestro proceso de grabado, de colocación de adhesivo en nuestra cavidad a través de un agente como es el Optibond FL, que afortunadamente nuestro amigo va a explicar más adelante y a fondo de lo que queremos conocer sobre sistemas adhesivos y sobre otras técnicas que podemos aprender de adhesión. Y aquí solamente para recalcar que es muy importante el sistema de fotocurado que ustedes tienen. Eso es, al menos para esta técnica, bastante importante para lograr hacer la polimerización de esta resina. Y una vez que ya está colocada esta resina Flow, vamos a utilizar una resina en composite. El autor menciona que es Tetric Evo Ceram para adosar sobre esta resina previamente que debemos nosotros adosar a lo largo de todo este piso de la cavidad con un instrumento Romo, como puede ser una sonda periodontal, y ahora sí, con un instrumento manual, hacer la presión de esta resina y hacer una distribución correcta de nuestro material. Ahora, para esta técnica, estamos hablando de una elevación de margen profundo en donde lo que necesitamos, al menos de la cresta, es 0.51 milímetros de acuerdo a este autor. Yo todavía no he hecho algo tan atrevido porque creo que todavía me falta bastante información, pero es bastante importante que cuando nosotros querramos hacer algo, no debemos de hacerlo y practicarlo inmediatamente sobre el paciente. Primero, debemos de conocer los materiales, conocer los protocolos, hacer mucho preclínico y una vez que conozcamos todo y los principios y fundamentos de estas técnicas, ahora sí realizarlo a los pacientes. Eso es bastante importante. Por eso yo no me he atrevido a hacer algo tanto con esos materiales y sobre todo con estos niveles que hay que considerar. Pero ahora nuestro amigo el doctor Rodrigo va a continuar con la parte bastante interesante de adhesión. Tu micrófono, Estaba hablando solo, discúlpame. Estaba diciendo que
Ya acabaste de decir los puntos muy específicos, muy puntualmente, como sabes hacerlo, de lo que nosotros tenemos que entregarle a la audiencia que nos está siguiendo a través de Endo Buenas Notas. Efectivamente, la principal preocupación de un profesional de la endodoncia es poder concretar su trabajo y no solamente concretarlo, sino casi uno estar seguro de que lo que realizó tenga una longevidad importante. Es por eso el destacado tema que estamos dando, ¿no? Restauración periodontica. Hay que sembrar las bases antes de poder arrojarnos de lleno a abordar este tipo de tratamientos. El ABC que nosotros tenemos que empezar a dominar, yo lo empezaría a describir desde sellado inmediato dentinario, donde Pascal Mañé, uno que es considerado de los padres de la biomimética, junto con David Aleman, nos hace la invitación a entender que existen protocolos específicos que pueden mejorar el performance de adhesión de todo lo que nosotros queramos adherir sobre el órgano dentario. Doctor, pero el sellado dentinario, ¿tendría caso hacerlo en un órgano dentario que va a ser tratado endodónticamente? Algunos colegas nos han abordado con preguntas diciéndonos, es que el sellado inmediato dentinario es para inhibir la sensibilidad, para preservar la vitalidad. Doctores, también puede servir para mejorar los niveles de adhesión que vamos a realizar. Porque dentro de esta revisión que hace que hace Pascal Mañé, nos llega a la conclusión de que hacer este protocolo nos va a dar unos resultados de adhesión muy similares al complejo de unión esmalte-dentina. Y quiero decirles a ustedes que dominan perfectamente bien la parte interna de los órganos dentarios, que es esta línea que mide 0.02 micras, la cual tiene mayor cantidad de colágeno, la que da la resistencia elástica al órgano dentario. Esta parte, también conocida como anillo biológico, es el que igual nos va a dar los resultados de estabilidad y resistencia estructural. ¿Por qué utilizar sellado inmediato en un órgano vital y en un no vital? El principio básico es que la cantidad de humedad no cambia significativamente. Quiere decir que no hay un protocolo específico para hacer adhesión en órganos dentarios tratados endodónticamente, ni tampoco uno específico para órganos sin tratamiento endodóntico. Que hay aplicaciones biológicas funcionales de cada adhesivo para llevar a cabo la adhesión es distinto, pero no hay una diferencia significativa a la cual nos pueda llegar a este punto. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que desde 1980 ya están fundadas las bases de la capa híbrida, que a ciencia cierta es cómo infiltrar dentro de los túbulos dentinarios esa resina, porque llevándolo a lo más básico, un adhesivo es un tipo de resina o una resina es un tipo de adhesivo. Tienen en esencia la misma estabilidad química, pero su performance es distinto. Y esto es muy importante recordarlo, porque en la técnica que nos enseña Pascal Mañé para hacer el sellado inmediato dentinario, nos habla de los puntos críticos que el maestro Suriel ya compartió. Delimitar zonas es la primordia. Nunca invadir el espesor biológico. Nunca lastimar o agredir el tejido blando. Si nosotros somos capaces de respetar al tejido blando, vamos a ser recompensados con nuestras restauraciones estables a largo tiempo. Pascal Mañé, desde el lado izquierdo hacia el derecho de su pantalla, nos habla acerca de este protocolo donde él nos invita a hacer un delineamiento, un marcaje perimetral con un hilo retractor. Esto nos va a servir tanto para proteger la parte más cervical y también la porción radicular del órgano dentario del protocolo de grabado con ácido fosfórico, como también para servir como una barrera física de contención sobre los agregados que va a tener a cabo esta técnica. Nos habla también consejos muy prácticos y tips clínicos donde nos indica que sí es prudente usar, porque nos habla del gol estándar.
El gold estándar, como decía el doctor Suriel, si nosotros queremos resultados predecibles, tenemos que utilizar materiales que tienen respaldo bibliográfico hecho por grandes investigadores. También hay protocolos que en manos de Pascal Mañé funcionan perfectamente bien. En manos quizás de un experto como yo, tendríamos que probar esa curva de aprendizaje para poder lograr los resultados similares a los que él nos puede otorgar en sus papers. Sin embargo, con los tips que nosotros podemos rescatar de los artículos indexados como este, nos habla acerca de que el grabado debe ser total, sí, pero al momento de retirarlo, tenemos que tener cuidado en el protocolo de lavado del ácido. Pascal Mañé nos habla de nunca pegar el eyector al órgano dentario. Y esto hace todo el sentido del mundo porque el componente A del sistema Optibone FL va a servir para imprimar también. Es un primer para que el adhesivo funcione y el imprimante va a ir a buscar esa capa húmeda, humectada todavía de la zona que se está grabando. Esto quiere decir que al no pegar nosotros el eyector al órgano dentario, nos estamos asegurando de no desecar esta zona. Yo les explico burdamente a mis alumnos, aviéntense ustedes en una alberca con el cabello largo y cuando ustedes están adentro de la alberca, todo lo que ustedes ven son los tags, cuando el cabello está alborotado dentro del agua. Si salen de repente, esto se colapsa. Lo mismo va a suceder si somos bruscos en este protocolo. Después, ya en la letra G, nos indica el uso del imprimante. Más adelante lo está dispersando en toda la zona para evaporar el solvente, siempre cuidando de no traspasar la zona que el doctor Suriel dijo muy enfáticamente, redondeada de la terminación. Más allá, vamos a empezar a hacer los pasos que el fabricante nos indica con Optibone FL para llegar al punto crítico de utilizar un instrumento ROMO cuando vamos a anexar el componente B del adhesivo, que sería en este caso el adhesivo del Optibone FL. ¿Por qué es importante utilizar o manipular con un accesorio como una sonda periodontal el adhesivo del Optibone FL? Bueno, porque el adhesivo del Optibone FL es el único que presenta la versatilidad de tener alta carga. Por su viscosidad, este va a tender a fluir y a irse a zonas no deseadas. Esto lo vamos a tener que hacer con la sonda sujetando el adhesivo propiamente dicho sin tocar el órgano dentario y redirigiéndolo para poder colocarlo en una zona estable que no altere el perfil de emergencia. Repito, si nosotros somos cuidadosos con los tejidos blandos, vamos a ser recompensados con una longevidad en nuestra restauración. Otras alternativas que tenemos dentro del ABC para hacer restauraciones preendodónticas son las alternativas como el cambio de paradigma que nos ofrece también el autor Pascal Mañé para la elevación del margen profundo. Esto nos va a reacondicionar estructuras periféricas que estaban estructuralmente comprometidas. Se hace siguiendo pautas muy específicas para seguir a cabo un protocolo adhesivo, pero esto, el sellado inmediato, reconstrucción preendodóntica, filosofía libre de coronas y postes, nos va a ofrecer algo que al paciente puede ser que le agrade y a nosotros como profesionales en salud nos va a dejar dormir tranquilos. Al paciente le estamos dando un tratamiento que puede resultar en bajos costos y a nosotros nos va a dejar tranquilos dormir porque sabemos que hicimos nuestro mejor papel para un protocolo de resistencia estructural. Sellado inmediato dentinario, elevación de margen y el que vamos a ver a continuación depende de la capacidad clínica del operador. Son técnicas muy sensibles, pero que es importante recalcar lo que dijo el maestro Suriel.
antes de aplicarlo en un paciente, tendríamos que hacer un preclínico. Dentro de las alternativas que nosotros tenemos que hacer para un correcto diagnóstico es una revisión, es una revisión estructural de las zonas de sellado perimetral dentinario. ¿Cuáles son útiles? ¿Dónde tenemos mejor capacidad de adhesión? ¿Dónde tenemos que salvar el complejo de unión esmalte-dentina? La adhesión en esmalte, ¿qué valores nos puede dar? Tenemos que crear una zona de sellado periférico de la dentina sana, normal, para que la adhesión alcance los niveles deseados de 55 megapascales. Doctor, ¿cuándo podemos determinar qué lesión cariosa debemos eliminar o no? Yo aquí les haría la invitación, ustedes, profesionales de la endodoncia, son los que mejor adaptados están al uso de magnificación. Tanto sea de lupas como microscopio, ustedes lo dominan y eso es algo envidiable, porque en lo personal yo no tengo la fortuna de no tener un microscopio, pero me sirvo de algunas lupas genéricas para poder realizar algunos tratamientos. Mi lente macro siempre está conmigo para poder ver algunas zonas que estoy buscando. Esto hace referencia a que a veces hay que tener la pericia, la habilidad, el ojo clínico para poder determinar dónde está nuestro sellado perimetral, nuestra dentina externa, interna, nuestro complejo de unión, dónde está el esmalte, qué tenemos que hacer. Más adelante lo vamos a ver, pero el principio básico es que debemos sellar para desactivar cualquier bacteria. Y aquí viene el punto eje de nuestra plática, doctores. Sus tratamientos de conducto son funcionales y exitosos cuando no están invadidos por carga bacteriana. Eso quiere decir que nuestra labor al hacer una restauración periodontica es sellar e impedir que cualquier bacteria entre al conducto. Esto va a garantizar que en sus manos profesionales como endodoncistas van a tener un resultado predecible. Siempre deben hacerse estos tres protocolos: sellado dentinario, elevación de margen y identificación de zonas de sellado perimetral dentinario con magnificación. Estas tres técnicas que para mí les comparto, profesionales endodónticos, siempre van a depender de la capacidad del operador. Pero ustedes tienen 3 pasos ganados porque ustedes egresan de un posgrado con la habilidad de ver lo que el ojo clínico a veces no puede. Y aquí caemos a la falla catastrófica. En revisiones podemos mencionar infinidad de artículos. Todos van a caer casi siempre en la misma conclusión. Cuando un órgano dentario no es restaurado adecuadamente después del tratamiento de conductos, va a haber fracturas, fallas, y las fallas que reporta este artículo en un 60% son catastróficas. Catastróficas que obviamente no pueden ser reparadas bajo ningún esquema. Aquí el maestro Suriel habló hace un momento de elevación de margen profundo. Hay variantes donde nos podemos servir del uso de electrobisturí, el uso de colgajos para poder llegar a las porciones más profundas. Pero inclusive a pesar de esta habilidad que pueda tener el operador, existen fracturas que no podemos reparar. Este artículo también nos habla que el 32% fracasa de los tratamientos endodónticos por problemas periodontales y solo el 7% por problemas endodónticos. La culpa, disculpen la audiencia, la culpa no es del profesional endodóntico, según este artículo. La culpa yo la atribuiría a la deficiente restauración o nula restauración que el paciente concretó después del tratamiento. Y esto nos lleva a números rojos. En ese artículo hace una revisión a 20 años en retrospectiva de 1.638 órganos dentarios tratados con amalgama y había en premolares una relación de un 28% de fracturas a 3 años de seguimiento, un 57% de fracturas a 10 años de seguimiento y un 73%
73% de fracturas catastróficas a 20 años de seguimiento. Quiere decir que ya los puntos están sobre la mesa, ya está bien delimitado qué filosofía queremos seguir. Y aquí es donde tengo que caer en lo que para mí sería lo importante de por qué realizar restauraciones preendodónticas. La compresión del domo, un concepto y restauraciones que implican esta filosofía. Este artículo nos habla de la dispersión de fuerzas de la ingeniería biológica que el órgano dentario entrega naturalmente. Todos conocemos la capa del esmalte, el complejo de unión esmalte-dentina, los tipos de dentina. Pero la mecánica o biomecánica que entrega este órgano dentario, al ser sometido a fuerzas externas, una carga vertical es transmitida por el esmalte, redirigida en un sentido vertical hacia el complejo de unión esmalte-dentina. Este, por su alta carga de colágeno o capacidad o conjunción de colágeno en su masa total, es capaz de distribuir y transformar la fuerza aplicada sobre él y redirigirla, cambiar una fuerza vertical a una horizontal. Y es aquí el punto clave de por qué hay que tener el ojo clínico para evaluar un órgano dentario. Cuando el órgano dentario pierde este complejo de unión, tenemos que reemplazarlo. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para reconectar el órgano dentario, porque se sabe perfectamente bien que un órgano puede soportar una flexión cuspidea de 10 micras, 15, 20, 25. Pero el problema está cuando esta flexión cuspidea excede el límite de resistencia estructural. ¿Qué tipo de cavidades nosotros le realizamos al órgano dentario para hacer un protocolo endodóntico? Yo felicito enormemente este esfuerzo de Endo Buenas Notas porque yo he seguido, porque mi esposa es una persona que está muy interesada en la endodoncia y he visto que ustedes tienen la filosofía de odontología mínimamente invasiva. Y caigo en puntos muy específicos sabiendo que ustedes ya saben que no hay que ser agresivos con el tipo de cavidad. Caigo también en el punto que ustedes saben perfectamente bien cuándo tenemos que mejorar las condiciones estructurales del órgano dentario. Filosofía del domo. Cuando nosotros somos capaces o nuestros órganos dentarios tratados son capaces de transformar las fuerzas, vamos a tener la capacidad de otorgar versatilidad al paciente. La filosofía de coronas y postes debe quedar presente como historia. Y hoy tenemos que entregarnos a restauraciones que desafían lo contemporáneo como odontología con retención, estabilidad y soporte. Yo soy un profesional formado con esos principios, pero cuando empecé a adentrarme en la filosofía de la odontología biomimética, me hizo todo el sentido del mundo lo que se compartía. Cambiar filosofía de estabilidad, retención y soporte y pasar a filosofías adhesivas, donde ya no se hacía un recorte estructural intenso para brindar una línea de terminación, donde nosotros éramos capaces de optimizar la dentina con sellado inmediato dentinario, cuando éramos capaces de transformar con un resin coating el performance de lo que nosotros estamos aplicando y mejorar la estabilidad a largo plazo con una restauración parcial adhesiva. ¿Por qué? Porque las fuerzas oclusales que nosotros dirigimos a un órgano tratado endodónticamente o a un vital siempre van a ser multidireccionales. Y aquí nos caemos en un concepto de índices de fractura. Este artículo de Tomás Roca nos habla acerca de ya puntos muy específicos de cómo abordar las restauraciones. Cuando es una clase 1, pero sin compromiso endodóntico, cuando ya hay compromiso endodóntico, cuando falta una pared, cuando faltan 2 paredes y cuando ya se presentan conceptos
que ya son conocidos como debilidades estructurales. Otros artículos nos hablan ahora de tomar una filosofía de esmalte sin soporte, de ser retirado, cortado, preparar y preservar y salvar estructuras. Esto viene también a hacer un cambio en los paradigmas, porque hoy con filosofías de tratamientos con adicionales Ribbon, Everex posterior o Everex Flow, podemos darnos quizás el lujo de minimizar los cortes que vamos a realizar. Sin embargo, en esta tendencia de la odontología biomimética que cae en las biobases, aún falta alguna literatura a largo plazo que nos brinde la oportunidad de estar seguros de lo que estamos haciendo. Pero yo me quedo con lo que el doctor Suriel comenta, utilizar Gold Standard para mejorar nuestros protocolos y así brindarle al paciente un resultado predecible. Doctor, Optibone FL es bien cierto que es el Gold Standard, pero también existe otro Gold Standard en adhesión, que es Clarifil SE. Estos van a competir, son adhesivos de generaciones distintas, de uso distinto, pero que están diseñados para emular cuando se realiza el tratamiento adhesivo adecuado, el complejo de unión esmalte-dentina, porque esto nos va a brindar interfaces de uniones perfectas que son estables cuando se refuerzan con fibras. Las interfaces complejas pueden ser resueltas de una manera muy simple cuando entendemos y sabemos diferenciar estructuras. En las flechas amarillas del lado izquierdo de su pantalla van a poder ustedes observar algunos cracks de esmalte que son presentes. Pero si ustedes ponen atención, la distribución de fuerzas y si entendemos el complejo de la estructura del domo, vamos a entender que estas fuerzas se van a transmitir y al llegar al complejo esmalte-dentina, estas las van a redirigir a otra zona. Quiere decir que biológicamente el órgano dentario está preparado para defenderse por sí solo de fallas estructurales. Cuando fracasa, normalmente cuando nosotros intervenimos de manera invasiva, pero por sí solo, en flecha verde, el complejo de unión esmalte-dentina es capaz de redirigir todas las fuerzas aplicadas en este órgano dentario. Y aquí es donde vamos a tener una filosofía de un artículo reportado que se titula ¿Cómo matar un órgano dentario? ¿Cómo matar un diente? Cuando vamos a poner en una balanza si elegir amalgama contra resina, grabado total contra grabado de 2 pasos autocondicionantes, o restauraciones intraconducto contra restauraciones con principios de adhesión parcial. Esta elección siempre va a depender del clínico. Todo lo que estamos compartiendo hoy no es una verdad absoluta, sino es una invitación a que ustedes revisen los artículos que estamos compartiendo con ustedes para ver que a ustedes le haga el mismo sentido esta filosofía como a nosotros. Un caso muy rápido, un caso que realmente se pintaría catastrófico, que a bien tuvimos de realizar. Este paciente específico lo intervenimos porque es un familiar muy cercano mío y podemos observar que de primera vez empezamos a ver grietas, fisuras que podrían ser síntoma de alerta para realizar el protocolo de tratamiento. Pero lo que más llama la atención es el órgano dentario, el segundo premolar superior. Ese órgano dentario yo lo pude haber salvado si le hubiera hecho una restauración preendodóntica. Y aquí es donde yo me reprimo la omisión que realicé porque este incidente sucedió porque yo no pude actuar. Procedí a identificar las líneas de fisura, se determina que no llegan dentro del conducto y aquí quiero que todos hagamos una reflexión acerca de cuál sería el objetivo cuando nosotros queremos hacer una restauración preendodóntica o postendodóntica. Nosotros tenemos que tener la filosofía de reconstruir, pero con una visión a reconectar y sellar
el órgano dentario de la mejor forma posible para que esto dure el mayor tiempo. Ningún tratamiento en restauración, y me atrevería a decir, ningún tratamiento en odontología es a prueba de fallas. Por lo tanto, cuando la restauración falle, si llega a suceder que falle la restauración, que el eslabón más débil nunca sea el órgano dentario. Ese sería nuestro objetivo cuando nosotros estamos visualizando clínicamente al paciente. ¿Por qué? Porque con esta filosofía vamos a poder entender que la odontología no es que es más que una suma de conceptos bien estructurados que nos van a llevar a darnos nuestras herramientas con una visión clínica objetiva para poder realizar un buen protocolo de tratamiento. Tenemos que tener el ojo clínico para determinar. ¿Existe férule mecánico? ¿Existe una diferencia estructural de la cresta ósea hacia el residual de 1 milímetro, 1.5 o 2? Si existe, podemos continuar. ¿Qué hay además del férule mecánico tradicional? Existe el férule adhesivo interno, que hoy por hoy es una buena herramienta para poder brindar restauraciones predecibles al paciente con una seguridad de reconexión. Vale la pena tener en mente que el tiempo de grabado cuando vamos a hacer una restauración periodontótica tiene que ser descendente y siempre empezar por esmalte. Quiere decir que empezamos en la porción más externa y vamos a grabar hacia adentro de la cavidad para poder asegurarnos de que no estamos activando de más las metaproteinasas que van a desencadenar un fracaso del colágeno y la conexión de la adhesión a largo plazo. ¿La clorexidina funciona? Claro que funciona, está demostrado, pero hasta el momento yo no he encontrado un protocolo específico que nos hable de cómo utilizarlos. Quiere decir que sirve, inhibe las metaproteinasas, pero debe utilizarse bajo criterio clínico. ¿Hacia dónde va la restauración adhesiva? Hablar de adhesión es hablar horas y horas, pero en un resumen les puedo decir, utilicen Gold Standard, utilicen Optibone FL, Clarifil SE, porque estas dos empresas tienen la visión clara que los adhesivos, y escúchenlo bien, los adhesivos están diseñados para cada situación, pero el punto de contacto que tienen todas las filosofías adhesivas es que deben ser terapéuticos. Y por eso Clarifil SE Protec es hoy por hoy una de las mejores opciones que existe en el mercado de adhesión. Lamentablemente no disponible en México, pero me atrevo a decir que en varios países de los que nos están viendo está disponible. ¿Cómo podemos hablar de mejores protocolos para una restauración periodontica si no hablamos de los Gold Standard? Doctores, hablar de lámparas, hablar de fotoiniciadores, hablar de resina, hablar de sistemas adhesivos, no tiene sentido si ustedes no tienen una buena lámpara en su consultorio. Las que siempre compiten, las que siempre llegan en los mejores rangos, la de Ultraden, Valo, Grand y Blueface de Ivoclar. Un servidor ha tenido la fortuna o la oportunidad de probar ambas y hoy me quedo con la que tiene más investigación en respaldo, que sigue siendo Valo, Grand. Y aquí el punto de inflexión. ¿Basta solo con tener una buena lámpara de fotocurado? La respuesta es a veces, porque existen accesorios para cada sistema de iluminación como colimadores, detectores con filtros de luz, redireccionadores de luz, que nos van a servir para los retos del odontólogo del día a día, como las restauraciones clase 2. Tenemos que estar seguros que nuestro sistema de fotopolimerización va a profundizar más allá de esos 5 milímetros. Y eso es un reto que hasta la Valo le cuesta trabajo. Para esto existen colimadores específicos que reducen
y redireccionan la luz para esas zonas difíciles de accesar. Resinas, ¿qué resina? Hablar de su composición química, estructural, partículas, sería muy tedioso. Yo les puedo decir que opciones válidas para realizar esto son las que tienen investigación detrás de ellos. En ellos estamos Empress-Direct, Divoclar, está el sistema GC, Solare, Z103M, las de la marca comercial Boco y Miserium. De estas, a mí me gustan mucho Empress-Direct y la Z100, que tuve solo la fortuna de probarla en un curso porque no está disponible en México. ¿Por qué es importante tener en mente Boco, Miserium y Empress-Direct? Porque estas tres también te van a funcionar cuando las modificas para el performance de resina termomodificada. Flexión cuspidia y cómo restaurar. Este artículo que ustedes observan de fondo de la diapositiva nos hace la invitación a reflexionar de cómo un odontólogo tiene que ser capaz de utilizar varios tipos de resina en una sola cavidad. Nos habla acerca de que se nos hace la invitación siempre a hacer sellado inmediato dentinario cuando estamos haciendo una restauración directa, pero también se plantea esta opción cuando estamos haciendo una restauración preendodóntica, porque hacer el sellado inmediato va a potencializar tus niveles adhesivos. Utilizar resina de alta carga siempre es importante porque nos va a garantizar que vamos a tener una resistencia estructural adecuada, pero no debe ser muy gruesa la capa. ¿Qué tan gruesa, doctores? Bueno, con un instrumento Romo ustedes tienen que ser capaces de ver a través de la capa de resina fluida que colocaron. Esto es potencializar 100 micras lo que estás utilizando, el famosísimo resin coating. Después de esta capa de resina de alta carga, el autor nos hace la invitación a utilizar una resina reforzada o una resina tipo fluida bulk. Yo en lo personal no compagino con el uso de sistemas bulk, pero si la literatura lo respalda, yo tengo la obligación de compartirlo con ustedes y decirles que es una alternativa. Ya dependerá de ustedes que lo realicen o no. En este caso, ustedes pueden utilizar una resina tipo bulk o una resina reforzada con fibras como Everex o incluso una resina como Everex Flow o Everex Posterior para el cajón principal central. Para restaurar la pared interproximal, nos habla acerca de partículas pequeñas híbridas en resina. Y para el centro de la cavidad, ya nos habla de una restauración convencional con partículas o nanométricas o nanohíbridas. Esto es importante porque nosotros podríamos realizar la porción interproximal en una restauración preendodóntica y al finalizar, días después de finalizar nuestro tratamiento endodóntico, podríamos realizar entonces el sellado final. Un restaurador va a tener en controversia si sí realizar preendodóntica o no, por temor al hipoclorito, porque tiene alguna interacción de liberación de oxígeno que va a reducir los valores adhesivos. Pero un restaurador o un profesional endodóntico con la filosofía que estamos compartiendo, que tiene en su cajón un arenador, va a poder mejorar estos patrones de adhesión, porque va a poder arenar la resina que hizo en preendodóntica y va a poder arenar y descontaminar la dentina preexistente. Y esto nos habla acerca de que tenemos que tener la filosofía entonces de entender que no solamente es tener una resina, ya no hablamos del color, sino del tipo de partícula. Ya no hablamos del tipo de fluida, sino el tipo de diseño para el cual está fabricada. Ojo, doctores, si van a utilizar sistemas bulk, tienen que asegurarse que su lámpara sea del sistema Polywave. Si no es Polywave, solamente están endureciendo la resina. Seguimos con el caso. Aquí yo me enfrenté a un desafío importante donde sí coloco el hilo retractor para realizar mi sellado dentinario perimetral.
había un rodete de esmalte todavía presente, y lo que observan ustedes al centro es el sistema Ribond, el cual ofrece la oportunidad de dispersar las grietas. Emula o tiene la función de imitar el complejo de unión esmalte-dentina. Por eso, si recuerdan ustedes, y voy a regresar, en las grietas preexistentes que teníamos en esa porción interna, tengo la obligación de reducir el índice de fracaso de mi restauración aplicando el sistema Ribond. La odontología que yo realizo es la odontología del día a día. Mis fotos no son perfectas, una disculpa sincera, pero a veces me es muy difícil tomar la pausa. ¿Por qué, doctores? Porque este tratamiento no es de 20 minutos, no es de 30 minutos. Yo suelo tardarme en una reconstrucción con el protocolo de Ribond 1 hora y media en realizarlo. La contención y la que hice ahí fue con un tipo de anillo que no es el Garrison. Garrison igual es el bol estándar. Se observa ahí cómo está colocada la cuña, como dijo el maestro Sudiel, en la porción más abajo, pero también dejé como ejemplo la cuña envuelta con teflón, porque también tenemos la oportunidad de modificar a gusto el hecho de la presión que va a ejercer la cuña con teflón. Y aquí también la observamos, y observamos también que yo ya reduje o cubrí en su totalidad la técnica de empapelamiento periférico con Ribond y cumplí esa cavidad. Es tan grande que un factor a considerar importante es el factor de contracción C. Hay que transformarlo, hay que usarlo y entenderlo, porque vamos a tener la oportunidad de entonces utilizar el microfactor C que nos va a otorgar el uso del sistema Ribond. No solamente lo utilicé como técnica de empapelamiento, también lo utilicé para el piso de la cavidad antes de terminar la restauración, porque fue una resina directa de un volumen importante, como ustedes la observan en la radiografía del lado derecho de su pantalla. Y esos son los resultados que considero yo predecibles, donde yo estoy utilizando la filosofía de refuerzo con fibras, donde estoy utilizando la técnica de empapelamiento con el sistema Ribond, que ya está reportado a un seguimiento a corto plazo, pero está reportado bibliográficamente, y me da tranquilidad. Y me da tranquilidad de haberlo realizado porque es un tratamiento realizado a un familiar, el cual voy a tener presente siempre, y si fracaso, voy a tenerlo encima por una buena cantidad de años. ¿Por qué Ribond? En México, en Oaxaca, el sistema Everex posterior o Everex Flow no está disponible. Por fortuna tenemos la oportunidad de tener Ribond. El Ribond en el piso es para la protección de la interfaz adhesiva, doctores. Ese es el por qué se utiliza en el piso. Ribond con la técnica de empapelamiento periférico para reconectar y reforzar las paredes debilitadas con mayor predisposición a la flexión cuspidia catastrófica. Quiere decir que lo que yo hice fue redireccionar los protocolos de los procesos de fractura posible. Rapidísimo, el pan del día, el día a día de ustedes, profesionales de la endodoncia, que es restaurar o quitar elementos metálicos intraconductos que deben quedar en desuso por completo, y los desafíos que vamos a tener, cuñas o picos impresionantes dentro del conducto que son sometidos a un estrés impresionante, el tratamiento que se hace, el retratamiento, la delimitación. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Cómo realizar la abrasión con partículas en aire, conocido como sandblaster o sandblasting. Tenemos que tener en nuestra gaveta un bote pequeño, 3 botes pequeños, que diga uno de 30 micras, 40 micras o 50 micras. El que más se utiliza es el de 50 micras, a una presión de 40 psi o 2.8 bar. 20 segundos de abrasión con partículas en aire en un ángulo de 60 grados y a una distancia de 2 centímetros. Eso nos va a permitir empezar a dar mejores procesos de descontaminación de dentina.
Aquí observen ustedes zonas obscurecidas. ¿Cuándo saber que la dentina ya es bondable, que puede aceptar un buen nivel de adhesión? Algún maestro en algún momento dice, hasta que la cucharilla o la dentina chille, hasta que tú tengas tu cucharilla Yu-Friedy bien afilada y rebote en la dentina, hasta ese punto tú estás seguro que puedes usar la filosofía de sellado periférico de la dentina. Técnica de cruceta para el rebound. Empezamos a disminuir o a cuidar nuestra capa adhesiva y a reconstruir en un sentido hacia la parte oclusal. No estoy buscando una anatomía preciosa porque esto solamente es la biobase. Al final va a ser reconstruido con una prótesis parcial adhesiva, pero quiero que observen ustedes el grado de compromiso estructural que tenía ese premolar. Este caso ya lleva un seguimiento de 8 meses, donde ya entró en función después de haber hecho este protocolo con una restauración parcial adhesiva y aún no se presenta el fallo catastrófico. Diferentes bibliografías hablan que este protocolo tiene un lapso de vida de 3 años de estabilidad si solamente fuera con resina, pero añadimos la protección con estructuras feldespáticas. Esto es, a grandes rasgos, lo que hoy queríamos compartir con ustedes, la filosofía que a un servidor y al doctor Suriel nos hace sentido para llevar a practicar día a día en nuestra clínica. Y no me queda más que agradecer al gran arquitecto del universo la oportunidad de estar aquí frente a esta audiencia de Endo Buenas Notas, a los organizadores por la invitación y a mi gran amigo y colega, compañero en esta cruzada filosófica, Suriel, muchísimas gracias. Devuelvo ahí los micrófonos, Suri, doctora. Sí, doctor, muchas gracias, doctor Nes Rodríguez y al doctor Rodrigo Morales por tan brillante exposición. Su conferencia, la conferencia de ambos, fue muy brillante, muy enriquecedora. Agradecemos también la atención prestada a todos los que estuvieron conectados vía live, de Facebook Live y de Zoom, para todos los presentes. Al momento no hay preguntas. Pero sí muchos saludos, doctores, del doctor Neff y al doctor Rodrigo, muchos saludos, muchas felicitaciones. Compañero Ernesto. Bueno, pues muchas gracias, doctor Rodrigo, doctor Neff, y a todos los que nos acompañaron hasta el final. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en el grupo de Facebook, compartan sus casos clínicos. Recuerden estar atentos a la siguiente conferencia, que es con la doctora Jenny Guerrero, el doctor Alejandro Sánchez, con el tema relaciones endodoncia, ortodoncia, el Colombia. Y recuerden que todos somos Endos Buenas Notas. Gracias. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Gracias a todos.